Bienvenidos al ciclo formativo Intervención Psicológica frente a la crisis del COVID-19. Soy María Antonia Soto, psicóloga y presidenta de la Sociedad Española para el Desarrollo y Estudio de la Psicología. Esta formación ha surgido tras la demanda de colaboración de algunos compañeros, principalmente de Chile y de Perú, que están viviendo unas circunstancias duras y difíciles en estos momentos de la crisis. Es una formación que hacemos extensible a otros países de Hispanoamérica y a otros compañeros que les pueda resultar de utilidad y de interés, al igual que a compañeros de España que estén interesados en este área de intervención psicológica. Es un ciclo formativo compuesto por 10 módulos que iniciamos hoy y que iremos subiendo vídeos de forma progresiva hasta el próximo 17 de julio. Estos vídeos estarán disponibles para ti hasta el próximo 24 de julio y que los podrás visualizar en el momento que consideres oportuno. A partir de esta fecha, solamente los miembros de SEDEP podrán tener acceso a ellos. Por tanto, es el momento en el que, si no lo has hecho ya, pues te animo a que te unas a nosotros y te puedas beneficiar de otras formaciones o actividades que podamos impulsar a lo largo del año, puesto que durante este año y debido a las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, la cuota de SEDEP será gratuita. Por último, decirte que esta formación será certificada por SEDEP, por tanto, si no te registraste a ella, pues puedas hacerlo aún hasta el próximo 24 de julio, para que a partir de esta fecha te podamos enviar mediante el correo electrónico un cuestionario de evaluación al que tendrás que contestar una serie de preguntas, y una vez que las hayas contestado, pues desde SEDEP te enviaremos tu certificado de formación a este curso. Sin más, quiero dar paso a Asunción Manjón, que es la persona que va a hacer la exposición de este primer módulo, haciendo un análisis muy genérico y básico de lo que es la intervención en crisis, que espero que os resulte de gran interés. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Asun, miembro del SEDEP, y os voy a explicar un poquito el módulo de intervención en crisis, nociones generales. Voy a empezar viendo un poquito el concepto de crisis psicológica. Una de las definiciones es que es un estado temporal de desorganización emocional, perturbación y trastorno en el que las estrategias previas de enfrentamiento resultan inefectivas para la persona que la afronta. Entonces, al tener esa dificultad de afrontamiento ante la situación, la persona pues tiene una sensación de impotencia, de malestar emocional, que de continuar en el tiempo arrastra a la persona a esta situación de crisis. Algunos aspectos que determinan esta crisis pueden ser la aparición de un cambio en la situación vital habitual de la persona, que es una situación imprevista, inesperada, poco habitual o evaluada como muy importante por el sujeto que la vive, experimentar una sensación de urgencia a la hora de elaborar una respuesta, sensación de impotencia ante la imposibilidad de que las cosas sean como antes y vivencia de que las habilidades de afrontamiento que la persona despliega son insuficientes. El afrontamiento de la crisis se hace por medio de un proceso que está compuesto por una serie de fases, las cuales no son excluyentes ni se tienen por qué dar igual en todas las personas. Estas fases son de shock, de reacción, de procesamiento y de reorientación. En la fase de shock, la incapacidad percibida de la persona para hacer frente a la crisis puede generar la aparición de una muy variada sintomatología, que se puede expresar a diferentes niveles, como a nivel físico, cognitivo, emocional y conductual. Las personas suelen asustarse de sus propias reacciones y esto puede generar que incluso se incrementen en número o en intensidad. Fase de reacción. La persona toma conciencia de lo que le ha ocurrido y entonces puede reaccionar con manifestaciones como el desasosiego, inquietud, ansiedad, ira, frustración, temor, indecisión y rabia. En ocasiones también se pueden dar respuestas auto o heteroagresivas, ataques de pánico e intentos autolíticos, como expresión de incapacidad que tiene para asumir la situación por la que está pasando y la incapacidad temporal para desplegar habilidades adaptativas que le permitan un afrontamiento adaptativo y un afrontamiento mentalmente sano. La siguiente fase es la fase de procesamiento. En esta, las reacciones emocionales se hacen cada vez menos intensas con la aceptación de los hechos y la visualización de maneras diferentes de poder solventar los problemas que está vivenciando.
Aquí es donde se hace más evidente la importancia de una intervención para poder ayudar a la persona a reorientar y encauzar sus propias estrategias. Después viene la fase de reorientación. Una vez procesada la crisis, se produce un cambio vital que lleva al afectado a tomar una serie de decisiones y a reorientarse de cara al futuro. Fases habituales ante el estrés. Las fases son fase aguda, fase de reacción, fase de reparación y fase de reorientación. Fase aguda. Esta fase se da en los primeros momentos ante el evento estresor y surgen una serie de estados afectivos intensos. Respuestas emocionales manifiestas como, por ejemplo, angustia, ansiedad, ira, irritabilidad, hipervigilancia, manifestaciones vegetativas y sensación de irrealidad. En ocasiones también esta descarga emocional es tardía y pueden aparecer otras señales, otros síntomas, como puede ser llanto, agitación, gritos, verborrea, relajación de esfínteres, respuestas agresivas, incluso alteración en las relaciones interpersonales. La siguiente fase es la fase de reacción, que dura de 1 a 6 semanas. En esta fase se producen reacciones tardías, los sentimientos que han podido verse reprimidos o negados por la persona pueden salir a la superficie y pueden aparecer sentimientos dolorosos abrumadores, dejando a las personas debilitadas. También puede mostrar un ánimo triste y lábil. Las reacciones características que puede manifestar la persona en esta fase de reacción son temor a regresar al evento, sueños o pesadillas, ansiedad, tensión muscular y aumento de la irritabilidad. Luego está la fase de reparación, que dura de 1 a 6 meses. En esta fase las reacciones son menos intensas y no son tan abrumadoras. Los sentimientos de dolor persisten, pero se pueden sobrellevar. Se vuelve a sentir interés por los hechos cotidianos y aumenta la capacidad de hacer planes para el futuro. O sea, la persona ya se adapta a la nueva situación, ya ha ido asumiendo lo que le ha pasado y ya muestra conductas más adaptativas. Luego está la fase de reorientación, que será a partir de los 6 meses. En esta fase se llega a asimilar e integrar la situación vivida. Como decía, sigue un poquito el proceso de readaptación a la nueva situación. Las intensas reacciones ante el estrés se han reducido sustancialmente y en este caso es importante evaluar las necesidades actuales que puede experimentar. Vale, ahora voy a abordar un poquito lo que es la intervención durante la crisis. Sly-Kew en 1996 diferenció 2 fases en este proceso de intervención. Por un lado está la intervención de primera instancia y por otro lado está la intervención en segunda instancia que se aplica en consulta. Se haría una terapia. Con respecto a la intervención de primera instancia, aquí en esta intervención se aplicarían los primeros auxilios psicológicos que duran minutos o como mucho horas. Y el objetivo de los mismos es restablecer el enfrentamiento inmediato al evento, otorgar apoyo, reducir el peligro de muerte, por ejemplo, en determinados casos como maltrato infantil, violencia doméstica, suicidio, ideas autolíticas y enlazar con recursos de ayuda. Luego está la intervención en segunda instancia, que como decía antes, aquí ya hablamos de terapia para crisis. Esta intervención ya es un proceso terapéutico breve que puede durar semanas o meses y el objetivo principal es la resolución de la crisis. En esta intervención pues, se pueden abordar diferentes líneas como son evaluar y afrontar el incidente de crisis, integrar dicho incidente en su historia de vida y establecer la apertura a disposición pues, para encarar el futuro. Aquí os voy a hablar a grandes rasgos de algunas estrategias de apoyo psicológico inmediato ante una crisis o una emergencia. Pues algunas estrategias son los primeros auxilios psicológicos, intervención psicoeducativa grupal de transición, el defushing, el debriefing y la línea telefónica de atención inmediata. Como más adelante mis compañeras van a abordar algunas de estas estrategias, yo me voy a centrar en los primeros auxilios psicológicos y en la línea telefónica de atención inmediata. Los primeros auxilios psicológicos tienen una serie de objetivos fundamentales que son los siguientes. Ofrecer protección, seguridad y esperanza, proporcionar o aliviar de forma inmediata los síntomas agudos de estrés y prevenir reacciones diferidas ante estrés. Se basan en una serie de principios básicos que son proteger a la persona, dirigirla a un lugar seguro y conectarla con todos los recursos personales y sociales disponibles y útiles.
Otra serie de principios básicos en los que se basan son en tratar a la persona. La intervención se centrará en el tratamiento de las reacciones de estrés agudo y duelo, principalmente, sin descuidar otros posibles comportamientos como el abuso de drogas, alcohol u otras reacciones. Y el último principio es el de cuidados agudos, porque la asistencia inicial se da en ese tipo de cuidados, en esas manifestaciones agudas. En este caso, el psicólogo debe orientarse hacia una intervención rápida y dejar a la persona siempre acompañada. Ahora os voy a hablar un poquito del protocolo Acercarse y de las fases de que consta. El protocolo Acercarse es un protocolo de intervención que tiene como objetivo principal servir para organizar la intervención de los primeros auxilios psicológicos y ofrecer una serie de directrices de actuación. Consta de 8 etapas secuenciales dirigidas a proporcionar una intervención psicosocial de carácter integral. Estas etapas secuenciales son ambiente, contacto, evaluación, restablecimiento emocional, comprensión de crisis, activar, recuperación de funcionamiento y seguimiento. Ahora vamos a ir abordando cada una de esas etapas y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La etapa 1 es la etapa del ambiente. ¿Qué hay que hacer? Hay que contextualizar. Tenemos que asegurarnos que la persona esté en un lugar íntimo. El ambiente debe ser agradable y nuestra meta es facilitar a la persona afectada un espacio físico y emocional que favorezca la expresión y afrontamiento de la situación crítica. ¿Qué no hacer? Comenzar la intervención sin datos previos y realizar la atención ante terceros extraños que puedan incomodar a la persona. Etapa 2 es la etapa del contacto. ¿Qué hacer en esta etapa? Hay que realizar un buen contacto psicológico, invitar a la persona a hablar y facilitar el desahogo emocional para que sus niveles de ansiedad se vayan reduciendo. Hay que tener en cuenta los aspectos no verbales, mostrando expresiones gestuales congruentes con la situación, y hay que cuidar mucho algunos detalles que pueden ser importantes, que favorecen la cercanía profesional, como por ejemplo sentarse en el mismo nivel, junto al afectado y mantener el contacto visual. Y también es muy importante la escucha activa, que la persona se dé cuenta de que están siguiendo su diálogo y sienta que están apoyando. También hay que establecer el contacto con precaución, respetando los sentimientos y teniendo en cuenta la situación por la que está pasando. Hay que mantener un distanciamiento psicológico, transmitir aceptación, serenidad y comprensión. Y se pueden realizar preguntas concretas, sencillas y dirigidas a hechos objetivos, como por ejemplo, ¿dónde está usted? ¿Quiere contarme lo que ha ocurrido? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Qué no hacer en esta etapa? Contar la propia historia, juzgar, regañar, culpabilizar o tomar partido. Ignorar sentimientos o hechos, abrumar con mucha información y hacer preguntas genéricas o abiertas. Etapa tercera, que se denomina evaluación. ¿Qué hacer? Hay que realizar una exploración inicial, hay que identificar los problemas a nivel emocional y cognitivo, evaluar el estilo de afrontamiento que sigue la persona, identificar los recursos personales y de apoyo social, realizar preguntas abiertas y permitir la expresión de sentimientos y seguir con la escucha activa. ¿Qué no hacer? Emitir un juicio diagnóstico, dar la razón del problema, soslayar las señales de peligro, realizar preguntas cerradas, ofrecer recursos innecesarios y solucionarles el problema. Pasamos a la etapa 4, que es la etapa de restablecimiento emocional. ¿Qué hacer? Continuar con la escucha activa, que es muy importante, facilitar la expresión emocional, emplear técnicas básicas de activación-desactivación fisiológica, facilitar y promover la recuperación de su red social natural y estar disponible y accesible en todo momento. ¿Qué no hacer? Permitir la visión en túnel, ignorar los obstáculos que pueda tener, prohibir o desalentar la expresión emocional, que puede darse como por ejemplo llantos, gritos, deambulación, permitir que se mezclen necesidades, otorgar el papel de víctima al afectado y mostrar signos de incomodidad, nerviosismo o cansancio. Etapa 5. Es la etapa de comprensión de la crisis. ¿Qué tiene que hacer el psicólogo? Aportar información general sobre el proceso, los problemas y efectos del estrés y de las reacciones normales ante una situación anormal, dar información específica del suceso actual en la medida que nos la vaya pidiendo,
¿Qué no hacer? Suponer que saben cuáles son los síntomas habituales en este tipo de situaciones, no tienen por qué saberlos. Ocultar información por pena, permitir que se creen falsas expectativas e ideas irracionales, restar importancia al sufrimiento de la persona y utilizar frases hechas como, por ejemplo, el tiempo todo lo cura. Etapa 6, activar, orientar a la persona hacia la acción. ¿Qué hacer en esta etapa? Facilitar la recuperación del nivel de procesamiento cognitivo, ayudar a la persona a establecer un plan de acción poniendo en marcha los recursos personales y planificar contratos verbales con la persona para llevar a cabo el plan. ¿Y qué no hacer? Darle las cosas resueltas, suponerle incapaz de tomar decisiones cotidianas, ponerle en contacto con recursos externos sin haber activado primero los propios y fomentar y permitir que retome sus actividades sin un mínimo plan de acción. Etapa 7, es la etapa de recuperación del funcionamiento. ¿Qué hacer en esta etapa? Promover el funcionamiento independiente, ayudarle a planificar las actividades de una en una, intentar evitar los planes a largo plazo, asegurarle compañía constante, valorar la posible derivación o traslado y planificar actividades cotidianas. Alojamiento, actividades domésticas. ¿Qué no hacer? Imponerle compañía, dejarle solo sin posibilidad de disponer de apoyo cuando lo considere necesario, suponer que él mismo recurrirá a salud mental o a otros recursos, darle mucha información y pretender que la analice, intentar resolverlo todo en el momento, promover decisiones que comprometan largo tiempo, prometer cosas y evitar la toma de decisiones. Etapa 8, la etapa de seguimiento. ¿Qué hacer? Hacer un convenio verbal para recontactar, acordar un segundo encuentro, evaluar los pasos de la acción y garantizar el seguimiento a corto y medio plazo, un mes, por ejemplo, para que perciban una continuidad en intervención. ¿Y qué no hacer? Asumir que continuarán las acciones por sí mismos, dejar detalles en el aire para que ellos los solucionen más adelante e incumplir los plazos de seguimiento acordados. Vale, ahora vamos a ver lo que es la línea telefónica de atención inmediata, que puede aplicarse a la crisis sanitaria que estamos viviendo del COVID-19. Objetivos. Apoyar, dar soporte emocional y ayuda de manera inmediata, escuchar, prevenir el agravamiento del estado psicológico y orientar, principalmente hacia el autocuidado. Pautas para realizar esta intervención telefónica. Primero, un saludo inicial. Vamos a verificar la identidad de la persona, nos vamos a presentar. Continuamos luego con la concreción de la demanda y con el objetivo. Recoger el motivo de la llamada, que es muy importante. Escuchar de forma activa, respetando siempre los silencios de la persona. Explorar diferentes áreas, como por ejemplo dónde se encuentra la persona, con quién, riesgos que asume o ha asumido y necesidades. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en esta atención telefónica son los siguientes. No hay que realizar ningún tipo de intervención hasta clarificar el motivo de la llamada, porque la persona puede estar verdaderamente angustiada. La escucha activa es muy importante y sirve para recoger la angustia, los aspectos más amenazantes para la persona y también rebajar su nivel de ansiedad. Dentro del motivo de la llamada os voy a explicar un poquito cómo se ha actuado en España. Se ha analizado si la persona requiere atención inmediata para derivarle al 112, al 061 o al centro de salud. Se le ha facilitado el teléfono de información de cada comunidad autónoma en el caso de que hubiera síntomas graves o dudas sanitarias, en este caso sobre el coronavirus, y se ha realizado una contención y primeros auxilios psicológicos. Esos teléfonos, lógicamente, variarán en función del país. Habría que informarse qué teléfonos son a los que hay que llamar. En el caso de que no requiera atención inmediata, se aplica los primeros auxilios psicológicos y se orienta hacia algún recurso específico. Y también se da pautas e información de otros recursos, como por ejemplo servicios sociales. Importancia del uso del lenguaje para el lenguaje. Con respecto al lenguaje, hay que expresar siempre cortesía y educación, tener mucho cuidado con las palabras, ya que no las podemos modular con los gestos. Y con respecto al paralenguaje, hay que utilizar un volumen suave
La entonación y el tono deben ser adecuados, la velocidad debe ser fluida, pero no se puede hablar demasiado rápido. Hay que sonreír, eso facilita un poquito la calma. Hay que hablar con claridad y el tiempo de habla pues tiene que ser mínimo. Algunas recomendaciones para la intervención telefónica son las que señalo a continuación. No hay que interrumpir, hay que verificar periódicamente que hemos entendido. Se le puede decir a la persona pues determinadas frases, como por ejemplo, si te he entendido bien, lo que quieres decirme es, ¿vale? Para verificar realmente que hemos entendido lo que nos está contando. Hay que validar emociones y sentimientos, no justificarse ante las críticas, no emitir juicios de valor, no tomar parte en los conflictos, no mostrarse falsamente optimistas, no dar consejos y no alimentar delirios o alucinaciones que pudiera tener la persona. Importante. Durante estos primeros auxilios psicológicos en intervención telefónica, que ya he remarcado antes, pero bueno, centrándonos en esta atención específica, en esta modalidad de atención, hay que escuchar, hay que facilitar la expresión verbal, el relato de la persona, facilitar la expresión de emociones, se puede aplicar la ventilación y hay que normalizar las reacciones. Actuación básica. Empezamos con la compenetración, mostrando interés, entendimiento y empatía. Continuamos con la evaluación de la situación, escuchamos detenidamente el relato, lo que nos está contando, conocemos el motivo de consulta y comprendemos la visión de los hechos. Se evalúan los síntomas que pueda manifestar, físicos, cognitivos y conductuales, principalmente. Y se devuelve el control de la situación a la persona. Se desarrolla un plan con las personas afectadas, se proporcionan soluciones a sus necesidades inmediatas, se potencia sus recursos y estrategias de afrontamiento, se le plantean diferentes habilidades alternativas que puede seguir, como por ejemplo la regulación emocional y la tolerancia al malestar, y se le dan pautas si consideramos que son necesarias. Y por último ya se cierra la llamada telefónica. Algunas competencias importantes que debe tener el psicólogo en la atención telefónica son capacidad de escucha, paciencia, ser digno de confianza, ser accesible, no juzgar, amabilidad, compromiso, empatía, respeto y tolerancia y habilidad para la recogida de información. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya sido de utilidad y muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún tipo de dudas, pues podéis escribir a esa dirección de correo electrónico formacion@sedep.es. Gracias, Asun, por esta interesante presentación que espero que os haya resultado de utilidad. Como bien os ha comentado Asun, tenéis disponible la dirección formacion@sedep.es a la cual podéis enviar todas vuestras dudas. Al final de esta formación, el día 24 de julio, haremos un análisis de todas aquellas preguntas que hayamos recibido y haremos un vídeo contestándoos a todas ellas. Comentaros para finalizar que ya está disponible el siguiente módulo, con lo cual podéis verlo cuando queráis y agradeceros vuestro interés.